El Titanic es el barco más famoso que ha existido. Para su época, fue el barco más grande jamás construido, medía 265 metros de largo y podía transportar a 3.300 personas, pero se volvió mundialmente conocido cuando la noche del 14 de abril de 1912 se hundió en su primer viaje, que era desde Reino Unido hacia Nueva York. En este accidente se piensa murieron 1.500 personas. El hundimiento del Titanic provocó que todo el mundo comenzara a investigar más acerca de este emblemático barco, y aunque hay datos muy conocidos acerca de este, hay datos que probablemente no conocías, mi marinero amigo. Número 10. Dentro del Titanic había un espacio diseñado únicamente para personas millonarias. La zona de primera clase era un palacio, tenía 4 restaurantes, bastantes salas de lectura, 2 bibliotecas, 2 peluquerías, una piscina climatizada y más atracciones para los pasajeros. Viajar en primera clase no era nada barato. Los precios iban desde los $35 hasta los $1.100 por el hospedaje. Solo pocas personas podían pagar esas cantidades de dinero. Se sabe que dentro de la primera clase viajaban alrededor de 329 personas que eran multimillonarias. De hecho, si se sumara la riqueza de todas las personas que viajaban en primera clase, se juntarían alrededor de $500 millones. Y la persona más rica que viajaba en este barco fue John Jacob Astor, de 47 años, que tenía una fortuna de casi $87 millones, cantidad que equivale a $1.954 millones en la actualidad. Astor viajaba con su pareja Madeleine Force, quien estaba embarazada y tenía solo 19 años. Número 9. Uno de los momentos más icónicos de la película del Titanic es cuando el barco se está hundiendo y los integrantes de la orquesta se dan cuenta de que probablemente no sobrevivirán, por lo que siguen tocando hasta perder la vida. Y aunque parezca increíble, esto sucedió en la vida real. El director de orquesta Wallace Hurley fue un violinista inglés de 33 años que junto a otros 7 músicos fueron contratados para tocar en las cenas y fiestas del barco. Esta orquesta era reconocida en Inglaterra, por esto se les ofreció la oportunidad de tocar en el primer viaje del Titanic. El Titanic tardó aproximadamente 2 horas en hundirse, y durante todo ese tiempo los 8 músicos estuvieron tocando, intentando calmar, entre muchas comillas, a la tripulación. Incluso algunos sobrevivientes contaron que la banda siguió tocando incluso en la oscuridad, cuando la electricidad del barco se cortó. Número 8. Se piensa que la noche que el Titanic se hundió, la temperatura del mar era de 0 grados centígrados. A esta temperatura, una persona normal únicamente lograría sobrevivir máximo 15 minutos, pero Charles Howham, el jefe de los panaderos del Titanic, fue uno de los sobrevivientes más famosos, ya que se dio su lugar en uno de los botes salvavidas. Esto provocó que Charles se hundiera con el barco, pero logró sobrevivir, ya que tomó tanto alcohol que no sentía el frío del agua. Pasó 2 horas flotando hasta que lo rescató un bote salvavidas. Y como otro dato, se conoce que en el Titanic había mucho licor y puros. Habían 20.000 botellas de cerveza y 1.500 botellas de vino almacenadas en el barco. Además de esta gran cantidad de alcohol, habían 8.000 cigarros a bordo. Pero estas botellas y estos cigarros únicamente estaban disponibles para los clientes de primera clase. Número 7. El Titanic era considerado como un barco que ni Dios podría hundir, pero ya todos sabemos lo que pasó. Sin embargo, este accidente se predijo años antes. En 1987, 14 años del hundimiento del Titanic, en la ciudad de Nueva York se publicó un libro llamado Futility, escrito por Morgan Andrew Robertson, quien se dedicaba a escribir relatos marinos. En esta novela se cuenta el hundimiento de un gran barco llamado Titán, y esto por sí solo ya es una gran coincidencia, pero las características del Titán narradas en esta novela son muy parecidas a las características del Titanic. Ambos barcos fueron clasificados como insumergibles e indestructibles. En ambos había muy pocos botes salvavidas y tenían tamaños muy parecidos. El Titanic medía 269 metros y el Titán 244. Número 6. Todos conocemos la película Titanic. Estrenada en 1997, cuenta la historia de amor entre Jack y Rose que se conocen en el barco y todos conocemos el final. Rose no deja que Jack se suba a la puerta. Y todos estamos de acuerdo que es una gran película que hizo famoso a Leonardo DiCaprio y que también hizo millones de dólares, que de hecho se pudieron haber construido unos 5 Titanics con lo que recaudó la película. Pero bueno, algo que seguramente no sabías es que existe una segunda película del Titanic llamada Titanic 2. Esta película nos cuenta la historia de un barco llamado Titanic 2, que tiene su primer viaje, pero por culpa del calentamiento global un glaciar se rompe, lo que provoca un gran tsunami que va directo al Titanic. Literalmente, esta película podría llamarse Titanic, el regreso de los icebergs. Es una película terrible con pésimas actuaciones y horribles efectos, pero por si acaso tienes la curiosidad de verla, lo puedes hacer en Prime Video.
Número 5. Los restos del Titanic permanecieron sin descubrirse hasta 1985, cuando Ronald Ballard decidió iniciar la misión de encontrar los restos del Titanic. Esta misión fue un éxito y lograron encontrarlos a 4 kilómetros de profundidad y a 600 kilómetros de Newfoundland, en Canadá. En ese momento no se tenía la intención de explorar los restos, pero con el tiempo diferentes expediciones han logrado sacar artículos que ahora se encuentran en museos de Estados Unidos. Sin embargo, la estructura del Titanic sigue en el fondo del océano, y científicos predicen que sus restos desaparecerán en el año 2030, gracias a los microbios que provocan que poco a poco se vaya descomponiendo. Número 4. El hundimiento del Titanic provocó la muerte de 1.500 personas. Según los informes, la mayoría de víctimas fueron los miembros de la tripulación y los pasajeros de tercera clase, y únicamente 700 personas lograron escapar de los botes salvavidas, y de esas 700, 6 murieron horas después de ser rescatadas. Y después de casi 100 años del hundimiento del Titanic, la única sobreviviente que seguía con vida era Melvina Dean, que tenía solo 9 meses de nacida cuando el barco se hundió, lo que la convirtió en la sobreviviente más joven. Su familia tenía planeado migrar de Inglaterra a Estados Unidos. Afortunadamente para Dean, ella fue rescatada con su madre y su hermana. Pero como te decía, Dean era la única sobreviviente que seguía viva, hasta que falleció el 31 de mayo del 2009 a la edad de 97 años. Número 3. Como sabemos, la orden al momento de intentar salvar a la mayor cantidad de personas durante el hundimiento del Titanic era que las mujeres y niños debían subirse a los botes primero. Pero entre las 700 personas que lograron sobrevivir se encontraban algunas mascotas de los tripulantes de primera clase. Además de todos los espacios y lujos que tenían, solo a ellos se les permitía viajar con perros en el barco. En total, fueron 12 perros los que navegaron en el Titanic, y solo 3 de ellos lograron salvarse. Pero ¿cómo es posible que 3 perros lograron salvarse en todo el caos y las bajas temperaturas? La razón es que estos 3 perros eran muy pequeños. De hecho, uno de ellos fue enredado por su dueño, y los demás pasajeros asumieron que era un bebé. Número 2. Como te dije hace rato, la orden de salvar a los tripulantes era mujeres y niños primero, pero como vimos en la película, algunos hombres hacían lo imposible para conseguir un lugar en estos botes salvavidas, algo que puede ser muy criticado, pero nadie sabe cómo va a actuar si se encuentra en esa situación. Yo supongo que todos intentaríamos hacer hasta lo imposible para sobrevivir. Y por esto existen rumores de hombres que para conseguir un lugar en estos botes se disfrazaron de mujer. Uno de los sobrevivientes que se piensa se disfrazó de mujer fue Dickinson Bishop, que no se sabe con exactitud si este rumor es verdadero, pero toda su vida fue acusado por hacer esto junto a otros 3 hombres. Número 1. Aunque la historia de amor entre Jack y Rose fue una ficción creada para la película, en el Titanic sí había bastante amor. Habían 13 parejas de recién casados que estaban pasando su luna de miel, además de que existen historias de parejas que tuvieron un final parecido al de la película. Por ejemplo, Isidore e Ida Strauss. Isidore fue el copropietario de los almacenes estadounidenses Macy's. Esta pareja había pasado el invierno en Europa y regresaba a Nueva York, y al momento del hundimiento del Titanic a ambos se les ofreció un asiento en el bote salvavidas, pero Isidore se negó porque respetaba la indicación de salvar a mujeres y niños. Al escuchar esto, su esposa también se negó a ser rescatada y dijo: "No me separaré de mi esposo, como hemos vivido juntos, moriremos juntos". Pero eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Bye. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo